Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a Noche de Tertulia. Hoy domingo 30 de mayo del año 2021. Son las 8:35 de la noche, hora local aquí desde Moca, Puerto Rico. Y esta noche vamos a continuar retomando el tema de los africanismos pentecostales en Puerto Rico. Los africanismos pentecostales en Puerto Rico. Hoy vamos a la tercera parte, titulada Danzar en el Espíritu o Montar al Santo. En esta ocasión, pues vamos a estar explorando el aspecto musical, los elementos musicales de los africanismos y cómo esto se relaciona con el culto y adoración pentecostal aquí en Puerto Rico y en el Caribe. Así que estén pendientes que ya hemos comenzado esta noche de tertulia, que va a ser sumamente interesante. Voy a estar leyendo unas anotaciones que escribí, las pasé a mano, las traducí al español, las parafraseé muchas cosas para poder compartirlas en esta noche del libro Mask Africanismos, africanismos enmascarados, el pentecostalismo en Puerto Rico, el libro del PhD Samuel Cruz. Pues hoy decidí traducir algunas páginas. Tengo aquí 8 páginas que traduje al español, parafraseadas para poder explicar lo que vamos a estar tocando en esta noche. Saludamos a Cano Mix, que está por ahí. Dios te bendiga, Cano. Buenas noches. Dios te bendiga. Saludamos también a Yolanda Best. Buenas noches, Yolanda. Saludamos también a Julio Daniel Chaca, que nos ve directamente desde Ecuador. Dios te bendiga, Julio Daniel. Saludamos a Lucitania Alcántara Calcaño. Buenas noches. Dios te bendiga. Saludamos también a Juan de Dios Lacén. Buenas noches. Dios te bendiga, Juan de Dios. Saludamos a todos los que están entrando en sintonía a esta noche de tertulia, titulada Danzar en el Espíritu o Montar al Santo. Déjame ponerlo aquí en pantalla para cuando alguien esté preguntando de qué es el tema de esta noche, pues tenerlo en pantalla. Se me escapó esto para ponerlo en el banner. Ok, vamos a ir acá. Si tiene un amigo pentecostal, compártale este video. Ahí está, danzar en el espíritu o montar al santo.
¿Por qué se llama así? Porque hay muchas similitudes, muchos elementos que son prácticamente lo mismo. Saludamos a Emanuel Martínez. Buenas noches, Dios le bendiga. Emanuel Méndez. Buenas noches a Emanuel Méndez, Dios le bendiga. Saludamos a Leonela Calderón. Buenas noches, Dios le bendiga, Leonela. Y vamos a comenzar leyendo un poco acerca de estas anotaciones que tengo. Y saludamos también a Coqui Boricua, Alexander Torres. Dios te bendiga, Alexander. Saludamos también a Mariano La Torre, que está viéndonos ahí. Dios te bendiga. Vamos a comenzar a leer. La música siempre ha sido un aspecto importante en los rituales pentecostales. Y dígame si eso no es así. Siempre la música juega un papel sumamente importante en los cultos pentecostales o rituales pentecostales. Es una forma de conexión entre el espíritu interno y permite una apertura para manifestar las creencias y la religiosidad de cada participante a través de danzas, cantos y aplausos. O sea, la música juega un aspecto sumamente importante a la hora de los rituales pentecostales. Ustedes saben que la música agitada, como estuvo hablando el hermano Alexander Torres el pasado viernes, que estuvimos hablando sobre el fuego, unción y poder, pues la música agitada influye en el mover emocional de la gente en el culto. En el pentecostalismo, pues esto se ve, está muy arraigado. Y ellos expresan su religiosidad y sus creencias a través de danzas, o sea, bailes, cantos, aplausos, y podemos incluir ahí brincos, saltos, convulsiones en el piso, gritos, llanto. O sea, se puede agregar 1000 cosas más que vemos dentro de los cultos pentecostales. Existe una diferencia entre la música europea y la música africana. En la música europea se enfoca más en la melodía. En la música africana, en el ritmo. Y es así, ¿verdad? Los tambores, bum, 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 los bongoses, bum, 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 bum. Ese es el eje central de la música de origen africano. En la música europea, pues es más la melodía, es distinto. Uno de los distintivos de la música bomba de Puerto Rico, ya vamos a estar entrando, ahora estamos entrando en la bomba puertorriqueña. La bomba puertorriqueña es una de las músicas culturales, música de Puerto Rico, autóctonas de Puerto Rico, pero que tiene un trasfondo africano. Y uno de los distintivos de la música bomba es la repetición de las mismas líricas y sonidos, y toman prioridad sobre cualquier otro posible significado que puedan verse encontrados en palabras. O sea, la repetición de las mismas frases o expresiones. ¿Qué es esto? Me botó de momento. Me botó de momento esto acá. Vamos a leerlo acá, así, más fácil. No sé si un día algo que no era. Uno de los distintivos de la música bomba es la repetición de las mismas líricas y sonidos que toman prioridad sobre cualquier otro posible significado que pueda haberse encontrado en palabras. Esto es un punto interesante para entender y aclarar, ya que existen repeticiones musicales en la adoración pentecostal que parecen ser sin sentido, repeticiones. Fuego, fuego,
fuego, cayó, 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 poder, 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 poder. Ustedes lo saben, que dentro del culto pentecostal hay mucha repetición de ciertas palabras. Y hay que aclarar esto. Y eso tiene un trasfondo, ¿eh? Tiene una similitud con la música bomba de Puerto Rico. Pero que aparentemente tiene algún aspecto cultural de fondo, lo que estábamos hablando. Tiene un elemento cultural, un aspecto cultural. Por eso es que en el culto pentecostales, ustedes ven aquí en Puerto Rico, ejemplo, Gavito, los cultos de Candelita, los cultos de aquí, los pentecostales, de fuego, los cultos de guerra, pues cuando están cantando, repiten las mismas frases. Como mencionaba, fuego, fuego, poder, cayó, cayó, el Espíritu cayó, el Espíritu de Jehová cayó, el Espíritu de Jehová cayó, eso así. Y repiten, poder, poder, Pentecostés, poder, 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 Pentecostés, ¿me entiendes? Así, una y otra vez. Y lo hacen bien rápido y bien rápido. Pues eso es ya un trasfondo, hay un trasfondo cultural detrás de eso, y la bomba parece ser el origen. Estos eventos musicales en las iglesias pentecostales usualmente preceden manifestaciones como la glosolalia, el supuesto hablar en lenguas, y otras erupciones emocionales y corporales. O sea, porque esto precede, o sea, antes que tú veas los brincos y los saltos, los Zika manda la vasalla, el brincoteo, el revolú, el frenesí, siempre la música va primero, porque la música va creando el ambiente adecuado para que se den estas manifestaciones emocionales y corporales. Son erupciones emocionales. ¿Qué es una erupción? Cuando explota un volcán, ¿qué pasa? Sale magma. Cuando explota un volcán, sale magma. Eso es una erupción volcánica. Pues, ¿qué pasa? En el pentecostalismo, la erupción, el clímax, se da en estas erupciones emocionales y corporales. ¿Sabe? Comienzan a sentir temperaturas alteradas en su cuerpo, comienzan a sacudirse, comienzan a correr. Eso es una erupción corporal y emocional que se manifiesta luego de una inducción a través de la música, que son muy similares a lo que vemos en los bailes de bomba, donde sus participantes entran en trance. También se da. Y a los hermanos dominicanos, yo sé que también allá en República Dominicana están las fiestas de palo, que también pasa algo muy similar. En Haití pasa lo mismo, en Cuba pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hay africanismos en el Caribe, aquí en Puerto Rico, en República Dominicana, en Haití y en Cuba. Entonces vemos ciertas similitudes siempre. Vemos que ese patrón se repite tanto aquí como en República Dominicana, en el pentecostalismo dominicano, como en el pentecostalismo haitiano, como en el pentecostalismo cubano. O sea, vemos los mismos elementos, siempre se repiten. Aquí en Puerto Rico, pues la bomba es muy similar a lo que vemos en el pentecostalismo. En República Dominicana, la fiesta de palo. En Cuba, pues el otro tipo de música. En Haití también. Mira, nos dice José, nuestro hermano José, que es de la República Dominicana, si los famosos gagá provienen de Haití y esa a su vez viene de África. Ve, ahí está. Que hay siempre hay ciertas cosas en común. Son africanismos. Silvia Gotay, una escritora, escribió, y citamos, el cristianismo mediterráneo, el cristianismo popular mediterráneo, llegó al Caribe con los españoles. Y ha sido trasplantado en partes rurales isoladas,
donde había poca comunicación con otros pueblos, donde había poca escolaridad, donde había poca educación formal, zonas rurales, ¿cómo le dicen? Algabarres, recuerda la palabra. Pues ahí es donde floreció el cristianismo mediterráneo, donde había poca formación teológica, donde los curas iban una vez a la semana a dar misa a las parroquias. Hubo un sincretismo en esa época, arrabales, gracias Mariano, arrabales. Hubo un sincretismo con las creencias taínas y africanas, conceptos de la presencia de espíritus en la naturaleza de lo inexplicable y eventos incontrolables en la vida que eran parte de esta rama del catolicismo romano, que hubo un sincretismo entre el catolicismo romano, las creencias taínas, animistas y las creencias africanas. Tanto fue el impacto de este sincretismo en la experiencia de la religiosidad popular en Puerto Rico, que colocó al católico ordinario en medio de un mundo religioso donde cada cosa está relacionado a lo maravilloso. ¿Sabe? Eso es lo que sucedió con este sincretismo que hubo aquí en Puerto Rico entre el catolicismo romano y las religiones africanas, religiones de origen taíno. Me gustaría leer otra parte que tengo acá, la página 11. Eso no lo noté acá, pero la tengo aquí escrita. Vamos a leerlo aquí. Donde la historiadora Nélida Asintron dice que por otro lado hubo varios elementos de entronque entre los credos protestantes, especialmente el pentecostal y la religiosidad popular. El hecho de que las religiones protestantes plantearan la búsqueda de la salvación como un esfuerzo individual desvinculado de un aparato sacramental y sacerdotal como lo es en el catolicismo romano, pues no presentó una ruptura con la tradición cultural del campesino puertorriqueño. Para la práctica de su religión se daba mayormente dentro de un marco doméstico y sin el auxilio del ministerio sacerdotal, el que en general se limitaba al bautismo y la extremaunción, pues el sacramento del matrimonio apenas se cumplía. O sea, ese es el contexto de el sincretismo que había aquí en Puerto Rico con el catolicismo romano y en la religiosidad popular, religiosidad del pueblo, donde había una influencia taína, unas creencias, unas supersticiones, un misticismo de los taínos y de los africanos, y hizo una mezcla, una mistura de creencias y conceptos que fueron floreciendo en la religiosidad popular. Por eso es que aquí en Puerto Rico, los que dicen ser católicos romanos, en realidad no son católicos romanos 100%. La mayoría de los católicos aquí en Puerto Rico tienen una mezcla de creencias de la religiosidad popular. Yo conozco personas que dicen ser católicas que van a la santera, a los santeros. Yo conozco católicos que le leen la mano, que leen el horóscopo. ¿Me entiendes? Que le hacen trabajo, que hacen pociones mágicas y son católicos y van a misa y todo. Y comulgan en la misa. O sea, aquí en Puerto Rico se practica la brujería, así mismo es, Cano.
gente que dice ser católica romana. Por eso yo digo que el catolicismo romano de aquí de Puerto Rico es un catolicismo sincrético con la religiosidad popular. Con la religiosidad popular. Lo mismo pasa en el pentecostalismo, lo mismo pasa en un montón de religiones. Y ahorita vamos a leer algo sumamente importante que nos va a volar la mente. Existe una congruencia con muchos elementos entre el pentecostalismo y la religión popular. O sea que el pentecostalismo floreció mucho en la religiosidad popular porque no, ¿sabes? Buscaba la salvación, presentaba una salvación entre Cristo y el hombre sin la mediación de sacerdotes o sacramentos. El pentecostalismo era una experiencia. Y ya en el puertorriqueño, esta cuestión del animismo, esta cuestión de la superstición, pues envolvía cosas muy similares a la experiencia pentecostal. Por eso es que el pentecostalismo aquí tuvo tanto arraigue. Floreció mucho, fue por eso. Los yorubá y los bantú fueron los que trajeron a Puerto Rico todos los elementos de su religión, tales como la veneración ancestral. La veneración ancestral se refiere a la veneración de los ancestros. Un ejemplo, yo tengo que venerar a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, a mis tatarabuelos. Entonces se le rendía como un tipo de veneración, como un tipo de ritualismo a los ancestros, una religiosidad de veneración a los ancestros. Eso fue traído por los yorubá y los bantú de África a Puerto Rico. También ellos trajeron la necromancia, la comunicación con los muertos. También la preocupación con los espíritus buenos y malos. Esto es bien importante. En la religión yorubá, en la religión bantú, hay una preocupación con los espíritus buenos y los espíritus malos. Hay una constante inquietud con el mundo espiritual, con que los espíritus me pueden estar atacando o los espíritus buenos están luchando a mi favor. Como que hay una inquietud y una obsesión con los espíritus malignos y los espíritus buenos que están constantemente peleando. Pero tú dices, pero ven acá. Es lo mismo que vemos en el pentecostalismo. En el pentecostalismo vemos un montón de personas que están todo el tiempo preocupadas por malicias, por demonios, se la pasan reprendiendo a demonios, espíritus, ven al diablo hasta en el plato de arroz. Es lo mismo. Pues eso tiene un trasfondo cultural. En Puerto Rico todavía hay gente haciendo pociones mágicas y trabajos que hacen un trabajo. Benicio Molina, ¿qué hace? Con los CD, con los pósteres, el aceite ungido, los pone en un sobre, los consagra a Dios para que eso sea algo poderoso y sea de bendición. Eso es un trabajo. Brujería. Es lo mismo. Una poción mágica. En Guayama, uno de los municipios acá al sureste de Puerto Rico, que le llaman el pueblo de los brujos, había muchas familias con amuletos para protección a sus hijos del mal de ojo y de los hechizos. También estaba los azabache, que le ponen a los nenes en la mano, como un amuletito de azabache. En muchas casas aquí en Puerto Rico podemos encontrar altares de estatuas
de santos, de la Virgen, santos católicos, o de un Changó ahí, entre la multitud. Ponen también a un Changó, a quien se le ofrecen comidas y bebidas. Para entender la religión en Puerto Rico, es imperativo conocer sus raíces, ya que esto nos ayuda a tener una comprensión más amplia de lo presente. Los rituales, las prácticas, los conceptos de los Yoruba son importantes para entender la religión caribeña de hoy. Y vamos a ir allá mismo. Si las palmas en las puertas, todo eso tiene su trasfondo. Vamos a leer un poquito más acá abajo. En la religión, los espejos, así mismo es. Usted va a una casa donde hay espejos en el frente de la casa, al lado de la puerta. Eso viene de la brujería, de la religiosidad popular de aquí de Puerto Rico. Los espejos circulares, cuadrados, siempre hay espejos. Ponen racimos de maíz frente a las puertas de los hogares. Palmeras, exacto. Sal en las entradas de las puertas también, lo he visto. Todo eso viene de la religiosidad popular influenciada de los africanismos. Con un breakcito, vamos a ver un chile de café. Hace calor y bebo café. Ahí está. Seguimos leyendo acá. En la religión o Yoruba, en las religiones Yoruba, los orishá juegan un rol importante en el mundo espiritual de las religiones Yoruba. Entonces, en la santería, vamos a ver un poquito más por acá. Me disculpan, pero es que lo escribí en papel, no pude hacerlo en la computadora. La noción incorrecta de que hay muchos dioses en esta tradición religiosa resulta en la presencia de los orishá de la religión Yoruba y sus descendientes, como la santería y el vudú. Aunque parezca una religión politeísta, sus enseñanzas presentan un Dios supremo, Olodumare, o el creador. Creen que Olodumare se manifiesta en Akshe, en el Akshe. El Akshe es la fuerza de vida en todo. Todo lo creado tiene esa fuerza que es el Akshe. Parecido a lo que vemos en Star Wars, la fuerza, que la fuerza está en las criaturas vivas y en las criaturas no vivas. La fuerza rodea todo. Pues algo así similar. Y ellos le llaman a esa fuerza Akshe. Incluso en Brasil hay un ritmo de música, hay un género musical que se llama Akshe Music, donde mezclan ritmos africanos con tambores y rock con guitarras eléctricas. A mí me gusta el estilo de música Akshe. La religión no, pero la música es nítida, el sonido, me gusta el sonido. También se envuelve a través de los orishá, quienes Olodumare también se envuelve en la creación a través de los orishá, quienes cuidan el diario vivir de las personas, incluyendo las cosas de la naturaleza. O sea, los orishá en estas religiones, ellos son los intermediarios entre Olodum y los hombres. Los orishá son los que cuidan
a la gente. Los orishas son los que guían a la gente. Y también los orishas tienen el poder para también trabajar en los eventos de la naturaleza. O sea, en la lluvia, en las tormentas, en los terremotos, todas esas cuestiones, los orishas también tienen ese poder. Entonces, Olodumare interviene a través de los orishas para no intervenir directamente. O sea, los orishas, la función de los orishas dentro de las religiones yorubá es muy similar a lo que en el cristianismo vemos como el Espíritu Santo, como la función del Espíritu Santo. Pues eso es lo que vemos en las religiones yorubá. Los orishas pueden intervenir en asuntos espirituales de parte de Olodumare. Proveen un mecanismo por el cual Olodumare, el ser supremo, puede mantenerse en control de los eventos del mundo sin intervenir directamente. La veneración ancestral, en cierta forma, es similar a los orishas. También son conductos de Olodumare en la vida. Son intermediarios entre Olodumare y los humanos. Existen dos categorías de ancestros. Los familiares, quienes son deificados como orishas, y los que no son familiares consanguíneos, que son importantes, pero no son orishas. Espérate, me perdí acá. Otro papel acá. Shango. Shango es el orisha del trueno, de la fuerza, de los rayos. Oyum, el guerrero. Estos dos orishas son ejemplos de ancestros que se volvieron orishas. O sea, en un momento dado, Shango y Oyum eran humanos. Luego se volvieron ancestros y de ancestros se convirtieron en orishas. En la religión yorubá existen 1700 orishas, 1700. La relación entre el mundo espiritual y el físico es intenso en los yorubá y la religiosidad afrocaribeña. Pierre Bourdieu, ahora que vamos a entrar en algo que le va a volar la mente a ustedes, voy a tratar de ir desglosando esto, porque esto tiene algo sumamente importante, lo que vamos a leer aquí. Que yo quiero que presten atención a lo que dice Pierre Bourdieu. Lo que dice Pierre Bourdieu es una descripción clara de cómo funciona la estructura de la religiosidad popular, y ahí podemos incluir al pentecostalismo. Pierre Bourdieu, sobre el hábito, lo presenta como una alternativa para llegar a aquello de lo estructurado y las epistemologías subjetivas. La estructura constitutiva de un tipo de ambiente en particular, o mejor dicho, la estructura construida de un tipo de ambiente particular. Ejemplos de esto: condiciones materiales de existencia, características de una clase de condición, produce el hábito, lo que Pierre Bourdieu llama de hábito. Sistemas de disposición durables y transportables. Estos sistemas pueden disponerse ya sea de manera duradera en un ambiente en específico, en un lugar en específico, en un país en específico, y también se puede transportar a otro lugar. Estas estructuras predispuestas a una función como estructurantes
Esto es los principios de la generación. Los principios de la generación y prácticas que estructuran y representaciones que pueden ser objetivamente reguladas y sin regular cualquier forma, siendo el producto de obediencia a reglas objetivamente adoptadas a sus metas. Pero vamos a aguantarlo ahí, vamos a ir poco a poco. Bourdieu nos dice que hay una forma en que ellos estructuran ciertas cosas que ya están predispuestas a funcionar de una manera. Y esto se convierte en los principios de una generación. O sea, que esto crea un precedente. O sea, que de ahí es que se desarrolla lo demás. Desde esa primera generación se desarrolla lo demás y las prácticas que luego se desarrollan, se efectúan, se ejecutan, se practican, que pueden ser objetivamente reguladas y también sin regular en cualquier forma, siendo el producto de la obediencia a reglas objetivamente adoptadas a sus metas. O sea, establecen ciertas reglas, tienes que obedecer esas reglas para alcanzar las metas que ya están puestas. Sin presuponer ni apuntar conscientemente al final o expresar maestría de las operaciones necesarias para obtenerlas, siendo todo orquestado sin el producto de un conductor, sin ser el producto de un conductor. O sea, Bourdieu dice que hay una forma de establecer un sistema que luego se puede aplicar a través de una primera generación, y esa generación puede ser regulada, la generación y las prácticas pueden ser reguladas o no reguladas sin una guía en específico. Por ejemplo, en el pentecostalismo no hay muchas regulaciones en cuanto a lo teológico, pero en cuanto a las prácticas hay cierta estructuración, porque ellos dicen que la manifestación del Espíritu Santo se da de cierta manera y comienzan a inculcarle eso a una persona y esa persona desde pequeño le van enseñando eso, va desarrollándose una segunda generación de estas creencias. Hay un sistema. Voy a tratar de escribir de otra manera para que sea más fácil de entender en una futura ocasión. Pero prácticamente lo que está queriendo decir es que en el pentecostalismo la estructura es una estructura que puede ser regulada como no puede ser regulada y que fluye de manera, ¿cómo te digo? De manera adaptada a sus metas y no apunta conscientemente a un objetivo. O sea, que es como que al garete. Es algo como que al garete. No hay algo fijo, no hay un objetivo en específico, sino que todo es como que fluye. Pero vamos a dejarlo ahí. Para no enredarme tanto, voy a tratar de escribir un escrito para luego compartirlo en mis palabras, parafraseando lo que dijo Pierre Bourdieu, que es sumamente importante porque yo lo estaba leyendo en inglés y yo decía, wow, esta información debe estar en español.
sea, esto tiene que estar en español porque esto rompe con las bases, con los cimientos de muchas prácticas pentecostales. O sea, que prácticas, o sea, ellos tienen un sistema que carece de teología, pero está sistematizado en la práctica. O sea, de la teología no saben ni papa. Pero en cuanto a los brincos y los saltos, que este es el mover de Dios, que tú tienes que dejarte de tocar por el Espíritu, que tú tienes que danzar, que tú tienes que hacer esto, que hacer lo otro, que tú tienes que... En ese aspecto, pues ahí tienen cierta estructura. Pero en lo teológico, en lo bíblico, carecen. La internalización de los puertorriqueños de la importancia del mundo espiritual, las posesiones, la adivinación, la mayor participación de mujeres en rituales, sanidades a través del relajamiento. En una ocasión, el autor de este libro, Samuel Cruz, pues hizo varias entrevistas con personas pentecostales de Estados Unidos, puertorriqueños que vivían en la diáspora. Y le hizo una pregunta, un pentecostal le dijo que él necesitaba saber que Dios estaba en su vida. Y decía, no creemos en un Dios que está lejos de nuestra vida cotidiana. No tomo decisiones sin que me guíe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dirige en todo. Él es mi todo, mi sabio consejero. Entonces Samuel Cruz le pregunta, ¿cómo esto ocurre? ¿Cómo sabe usted que es el Espíritu Santo quien te está guiando? Entonces viene el pentecostal y le contesta, yo lo sé porque mora en mí. Se comunica conmigo a través de los hermanos de la iglesia, que Dios usa como instrumento de su mensaje para compartir conmigo los consejos de Dios que Dios tiene para mi vida. O sea, que él creía, este pentecostal, y esto lo vemos muchas veces, el pentecostal basa toda su fe en la subjetividad. El pentecostalismo basa su fe en la subjetividad, en el emocionalismo, en los sentires, en la percepción propia. O sea, no en la Biblia. Su fe no está fundamentada en la escritura y solamente en la escritura, sino en lo que esta persona pueda experimentar, lo que esta persona pueda sentir. Es una fe sentimental. ¿Me entiendes? Y por eso es que cuando el pentecostal tiene que sentir algo para creer en Dios. Si el pentecostal no siente algo, se pone down, se siente apagado, siente que Dios no está cerca, siente que Dios lo abandonó, siente que Dios no está presente en su vida, porque él necesita sentir la presencia de Dios. Entonces él busca la forma de mantener ese sentimiento vivo, esa emoción de manera constante, avivada. Por eso es que se mantiene yendo y asistiendo a estos cultos de unción, de poder y fuego que ellos llaman, que todo en realidad es un frenesí, un descontrol emocional. Y de esa manera ellos alimentan esa necesidad de sentir a Dios y a la misma vez de drenar sus angustias reprimidas, sus frustraciones a través de brincos, saltos, gritos, llantos, se transforma en un desahogo y a la misma vez en un tipo de alimentación, una retroalimentación emocional donde eso les llena a ellos. Para ellos eso es Dios. Para ellos el Espíritu Santo es una emoción incontrolable.
Para ellos el Espíritu Santo es un sentimiento. Para ellos el Espíritu Santo es ser sacudido, brincar, saltar, convulsar por el piso. Para ellos eso es el poder de Dios. Para ellos eso es la unción del Espíritu Santo, como estuvimos hablando el pasado viernes con el hermano Alexander Torres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el profesor Samuel Cruz le pregunta al pentecostal, ¿cómo esto ocurre? O sea, dame una explicación bíblica, dame una explicación coherente, dame una explicación que yo pueda decir, wow, tienes razón, dame tu apología de lo que tú crees. Pero el pentecostal no puede hacer una apología de lo que cree. El pentecostal no puede hacer una apología escrituralmente basándose en la escritura para defender lo que cree. No puede, porque su fe no está basada en la escritura, sino en sus propias emociones, en sus propios, en su propio pensar, en su propio sentir. Eso es lo que pasa. Por eso es que le responde a Samuel Cruz diciéndole, es que el Espíritu Santo mora en mí y yo lo sé. Pero Samuel Cruz le dice, pero ¿cómo tú sabes que es el Espíritu Santo quien está hablándote, quien te está guiando? ¿Cómo tú sabes que es el Espíritu Santo? Y él comienza a decir, no, yo lo sé porque él mora en mí, porque él me habla a través de los hermanos y las hermanitas de la iglesia que Dios usa como instrumento para darme sus mensajes. Que le ponen la mano y dicen, así te dice el Señor, la vasalla, para ellos, Dios les habla de esa manera. Para ellos Dios les habla de esa manera. Ellos no basan su fe en la escritura, sino en lo que le dice el supuesto vidente, el supuesto profeta, que el supuesto vaso, el supuesto instrumento, que puede decir, mira, lo que dijo el hermano el pasado viernes, el hermano Alexander. Esos hacía, dice el Señor, no van por encima de escrito está. Porque esos así dice el Señor, tú tienes que tener discernimiento para saber si es la voz de Dios o no. Sin embargo, la escritura está ahí y permanece para siempre. Porque los falsos profetas utilizan el nombre del Señor. Toman el nombre de Dios en vano. Por eso es que la escritura nos dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Eso es lo que le estaba preguntando Samuel Cruz a este pentecostal. ¿Cómo tú sabes que es el Espíritu Santo quien te guía? ¿Cómo tú sabes que realmente es Dios quien te está hablando? Pero el pentecostal no tiene base ni fundamento para poder hacer una apología de lo que cree. No la tiene. Otra persona pentecostal le dijo a Samuel Cruz, el Señor provee hermanos y hermanas con el don de sabiduría. Como resultado, ellos son guías de nuestras vidas espirituales. O sea que ellos están poniendo su vida espiritual, su confianza en hombres y no en Jesucristo. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Eso estamos viéndolo todos los días en las redes sociales con falsos profetas como Héctor Pérez, falsos profetas como Eddie Rivera Candelita, falsos profetas como Brian Caro, falsos profetas como Daisy Agudo, falsos profetas como Benicio Molina,
Falsos profetas como Alex Lanause. Todos ellos son falsos profetas que toman el nombre de Dios en vano. Y hay que decir las cosas como son. Los pentecostales están siendo engañados por sus propias emociones. Los pentecostales están siendo engañados por falsos profetas que manipulan sus emociones. Esa es la verdad. Falsos profetas que se están lucrando, que están buscando fama propia, que están millonarios, abusando de la buena fe de la gente, haciéndose pasar por hombres de Dios cuando son emisarios de Satanás. Y hay que decirlo. Y me molesta. Porque la gente se cree que son de Dios. Son la voz del diablo hablando en los púlpitos. Son la voz del diablo. No es la voz del Espíritu Santo la que habla a través de ellos. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a Cristo. El Espíritu Santo nos guía a la palabra de Dios. No a esas locuras y a ese frenesí, a esa demencia, a esa falsedad y a esa mentira que tiene su trasfondo en la brujería y en las religiones paganas. Se autoengañan a sí mismos, se mienten a sí mismos, se aferran a sus ídolos, a sus mentiras y a sus falsedades, y tienen que arrepentirse de su maldad. La conexión Yorubá pentecostal también existe en el Yorubá católico. Ricardo Alegría, ese famoso historiador, antropólogo puertorriqueño, Ricardo Alegría, escribió acerca de este sincretismo que existía entre los yorubá, los africanos y los católicos romanos, en su libro acerca de la fiesta de Santiago Apóstol en Loíza Aldea. Existe un sincretismo de religiones africanas y la Iglesia Católica Romana en Loíza Aldea, acá en Puerto Rico, en el área noreste de la isla, donde allí, para el tiempo de los españoles, pues trajeron muchos esclavos de África y allí se concentraban grandes comunidades de personas de África, y allí se desarrolló una cultura donde se mezclaba el catolicismo romano con la religión yorubá, donde se mezcla o donde el catolicismo celebra al apóstol Santiago de Matamoros y a Xangó. O sea, ellos utilizan la figura del apóstol Santiago de Matamoros, pero en realidad están rindiéndole culto a Xangó, al orishá del trueno y de la fuerza. En Cuba, Santa Bárbara viene siendo el equivalente de Xangó. Acá en Puerto Rico, en Loíza Aldea, Xangó viene siendo también Santiago Apóstol de Matamoros. En la santería se mantienen creencias centrales de los yorubá. Las danzas son clave para dirigir el axé. Las danzas y el axé. Ahora es que vamos a entrar en las danzas. Pero antes de eso voy a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Vengo ahora.
Volvemos acá. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la santería. De la santería. Me gustaría hacer esto visual. Fíjate, esta parte yo la tengo apuntada en Facebook, así que voy a presentarlas aquí para que la vayan leyendo conmigo. Hoy estamos en la parte 3 de los africanismos, pero esto no para aquí. Vamos a venir, pronto venimos con la parte 4 y venimos a reciar con todo. Así que no se crean que hemos parado hablando acerca de que esto termina aquí, lo de los africanismos. No. Esto sigue. Esto apenas comienza. Existen 4 puntos clave dentro de la santería que también podemos ver en el pentecostalismo. Me gustaría presentarles aquí esto para que vayan conmigo. Ahí está. Ahora es que Obatalaye, Mayá, Siete Rayos, Sarabanda. Lucas, saludamos a Lucas Bartomeu, que nos ve de Argentina. Mira, aquí hay 4 puntos clave dentro de la santería que también podemos ver en el pentecostalismo puertorriqueño. Esto es, primero, la adivinación. Esta obsesión por predecir el futuro. Segundo, la posesión, que estos son los trances y convulsiones en el espíritu. Tercer punto, el contacto divino. Creen que esto sirve como una evidencia de que Dios está con ellos. Cuarto punto, la transformación. Esta experiencia los hace creer que tienen una nueva dimensión espiritual. Vamos a ir punto por punto. Vamos a desglosar esto. En la santería, la adivinación es muy importante. En el culto pentecostal, la posesión y la transformación por el espíritu, la adivinación y los trances proféticos. Como en la religión yorubá, adivinar el futuro es algo central para los santeros y los practicantes de la santería. La posesión por los orishá o montar al orishá es sumamente esencial para esta comunidad, en los cuales reciben mensajes y también provee un contacto divino y a su vez una transformación. Ahora vamos a traducir esto al pentecostalismo. A esto lo vamos a traducir al pentecostalismo. En el culto pentecostal vemos la adivinación. En el culto pentecostal vemos adivinación. ¿Cómo? Cuando vienen estos predicadores, estos supuestos evangelistas, que tienen el don de ciencia, que tienen supuestamente el don de profecía, y comienzan a decir, así te dice el Señor me está mostrando, el Espíritu Santo me está mostrando, Dios me dice que te diga, o Dios me dijo que te diga. Y le dan un sinnúmero de supuestas profecías, predicciones, ideas. Eso se llama adivinación. ¿Por qué? Porque no tiene que ver absolutamente nada con el don de profecía que nos habla la Escritura. Y casi siempre la supuesta profecía pentecostal casi siempre
está obligatoriamente relacionada a predecir el futuro. Cuando en la Biblia vemos que el don de profecía no solamente es predecir el futuro, es también revelar la voluntad de Dios que ya está escrita en la palabra de Dios. Yo creo en el don de profecía que dice la Biblia, pero no creo en la adivinación pentecostal, porque lo que muchos pentecostales hacen no es profetizar, es adivinar. Y así como en las religiones de la santería de los yorubá existe esto, así en el pentecostalismo. El segundo punto, la posesión. La posesión que se manifiesta en trances y convulsiones supuestamente en el espíritu. En la santería, la posesión por parte de los orishá es esencial. O sea, que los orishá tomen posesión de tu cuerpo y que te monten es algo sumamente importante, porque a través de tu montar al orishá, tú estás recibiendo mensajes de los orishá y de Olodumare. Y esto casi siempre se da en los pembés, que son los cultos de la santería, donde hay música envuelta. Cuando ellos entran en trance, comienzan a danzar, comienzan a entrar en ese trance y a convulsionar, siendo poseídos por el espíritu o el orishá. ¿Qué vemos dentro de la iglesia pentecostal? En la iglesia pentecostal vemos las posesiones. ¿Cómo? Danzar en el espíritu. Así como lo oye. Los pentecostales comienzan a danzar en el espíritu. Ellos dicen que el Espíritu Santo los toma y los sacude y los hace brincar, los hace correr, sienten que se queman, comienzan a convulsionar y a temblar en el piso, comienzan a gritar, a llorar, a hacer locuras. Y ellos dicen que eso es el Espíritu Santo que los está tomando, que ellos no tienen control de esas cosas, que eso es el poder del Espíritu manifestándose en sus vidas, que el Espíritu Santo los posee en ese momento. Es precisamente lo mismo que vemos en la santería. Es lo mismo que vemos en el vudú. Es lo mismo que vemos en el palo mayombe, en la palería. Es lo mismo que vemos allá en Venezuela, en la montaña aquella donde hacen rituales. Es lo mismo que vemos en el candomblé, que entran en trance, en la umbanda, en el carimbo, en todas esas otras religiones. Es lo mismo. Y que no me vengan a decir, que eso es el diablo que está imitando lo que es real. No, lo que pasa es que eso que hace la santería es una imitación de lo verdadero. No, señor. Lo que ustedes hacen allí, primero, no es bíblico. No hay registro en la escritura. No hay registro en la escritura de que los apóstoles ni Cristo actuaban de esa manera. Segundo, son ustedes los que adaptaron esas prácticas al culto. La realidad es, y lo voy a decir aquí, los pentecostales se copiaron de las religiones africanas, de los trances, de las posesiones de orishá, y le cambiaron los nombres. A los orishá le comenzaron a llamar el Espíritu Santo.
A la adivinación le comenzaron a decir profetizar. Al temblequeo, eso es el espíritu, el toque del espíritu. Al poder de Dios, a la transformación, lo mismo. Eso que ustedes ven en el pentecostalismo, de los cultos de fuego, de los cultos de unción y de los cultos de poder, no es otra cosa que la adaptación, la imitación de las prácticas religiosas africanas, de los yorubá, de la santería y del vudú. Esa es la realidad. Esa es la realidad que a usted le ocultan, pentecostal que me ve. Tu religión, aquí en Puerto Rico y en el Caribe, tu pentecostalismo es un sincretismo entre el cristianismo y las religiones africanas. Esa es la verdad. Y nosotros lo vamos a decir aquí y vamos a continuar hablando de este tema. Que no se equivoquen, porque vamos a continuar desenmascarando los africanismos pentecostales en Puerto Rico. Basta ya de showcitos. Se acabó el relajo. Tercer punto. En la santería se menciona el contacto divino. Creen que este tipo de manifestaciones sirven como una evidencia de que Dios está con ellos. O que los orishá, mejor dicho, que los orishá están con ellos. O que tienen el favor de los orishá, o que tienen el favor de Olodum, o que tienen la bendición o el favor de los orishá, es cuando danzan y cuando son poseídos por los orishá. Los pentecostales cuando danzan, cuando convulsan en el piso, pues ellos dicen que cayeron en bendición, que esa es la bendición del Espíritu Santo, que ellos caen en bendición actuando de esa manera. Y eso para ellos es un contacto con lo divino. Precisamente lo mismo que vemos en las religiones yoruba. Cuarto punto, la transformación. Estas experiencias los hace creer que tienen una nueva dimensión espiritual. Chequense a los rabacucos cómo actúan. Cómo actúa Felipe y Soporte. Cómo actúa el Gordy y Lumi. Cómo actúa Steven Javier el anciano. Cómo actúa Luciana de Agustín allá en República Dominicana. Cómo actúa aquí en Puerto Rico Gabito Rodríguez. Cómo actúa aquí en Puerto Rico Eddie Rivera Candelita. Cómo actúa aquí en Puerto Rico Héctor Pérez. Es la misma vaina. Es la misma locura. Y eso no es de Dios. Y punto. No es de Dios. Y violenta el orden bíblico, como dice el pastor. En los cultos cristianos, de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, todo debe ser hecho en orden y decentemente. Y es precisamente de lo que carecen muchos de los cultos pentecostales en el Caribe. Y hay que decirlo. Sí, ¿no? Felipe con esas locuras. Y el tipo es un neófito y un ignorante. Un ignorante, porque está repitiendo como el papagayo los disparates de su denominación. El legalismo barato de su religión, que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Y las cosas las decimos aquí y de frente. Y si ellos quieren debatir esto,
bienvenido sea, porque estamos esperando aquí desde hace meses. Nosotros hemos hecho aquí en muchas ocasiones invitaciones a cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier predicador, traigan a quien sea a debatir estas locuras que ellos llaman el poder del Espíritu. Vamos a ver si es verdad que esas supuestas danzas son del Espíritu Santo. Vamos a ver si es verdad que esas supuestas lenguas que hablan realmente son lenguas del Espíritu o es glosolalia. Vamos a ver quién es quién. Y estamos aquí dispuestos a debatir esto con quien sea, sin miedo y de frente. Porque nuestra intención no es engañar, sino que la gente conozca la verdad. Porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aunque se levante el diablo en nuestra contra, nosotros vamos a decir la verdad. Que ese tipo de prácticas no son del Espíritu Santo. No provienen de Dios. Para nada. Es que, hermano, de verdad que estas cosas que están pasando molestan. Molestan. Quitarme esto aquí porque estoy sudando mucho. Estoy sudando mucho. No sé si estoy gritando. No puedo medir. Yo sé que escuchaba mi voz, pero no sé si estaba hablando duro. Pero no nos vamos a callar. Exacto. Amén, Alexander. No vamos a callar. No vamos a callar. Y esto que nosotros estamos mencionando aquí es apenas el comienzo. Si se alborotan alguno que otro pentecostal por lo que nosotros estamos hablando aquí, deja que lleguemos a donde lo queremos llevar. Todavía no hemos llegado al fondo de esto. Todavía no hemos llegado al fondo de esto. Deja que lleguemos. Ya hoy leímos 8 páginas ahí, leímos un par de páginas de 20 que tenía en el PDF. Pronto vienen más páginas y vamos a ir poco a poco y vamos a ir entrando de lleno en la relación entre el culto pentecostal y los africanismos. Porque esto pica y se extiende. Así mismo de Robert, saludos. Esto pica y se extiende. O sea, y estamos aquí sudando, hace calor, pero vamos a seguir. O sea, esto no vamos a detenernos, no vamos a ceder. Aunque digan que nosotros estamos blasfemando, aunque digan que nosotros estamos siendo instrumentos del diablo. No. Nosotros sabemos a quién le creemos, que es a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, que es lo que nosotros estamos siempre compartiendo en estos lives. Nosotros estamos siempre aquí mostrando la verdad bíblica con diferentes hermanos que nos apoyan a veces, que está el hermano Alexander Torres, el hermano Moisés Morales, el pastor David Rivera, pastor Rogelio Rivera, otros hermanos que también han participado con nosotros mostrando la verdad bíblica. Y no vamos a detenernos. No nos van a callar. ¿Sabe? Y se acerca el día. O sea, y nosotros estamos haciendo esto, esperando en Dios que algunos de ellos Dios los toque y abra su entendimiento. Pero tenemos que hacer esto continuamente para que cuando llegue el día, no digan que nadie les avisó. Cuando llegue el día, no digan, no, es que nadie nos dijo nada. Nosotros estamos aquí. Estamos como una voz que clama en un desierto. Estamos aquí gritando en medio de un desierto. Estamos aquí en medio de un valle de huesos secos.
Solo el Señor sabe si esos huesos vivirán. Porque solo el Señor es quien puede dar vida a esos huesos secos. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Pero así como Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, aunque parezca una locura, así es que nosotros vamos a hacer. Vamos a seguir profetizando sobre los huesos secos, así como hizo el profeta Ezequiel. Vamos a seguir predicándole la palabra de Dios a los muertos, porque escucharán la voz del Señor y se levantarán. Y vamos con todo. Vamos a atacar el sistema religioso de este país. Sistema religioso que en estos precisos momentos está tambaleando. Y así como unos meses atrás nosotros dijimos aquí que esos templos de piedra no quedarán piedra sobre piedra que no sea derribado. Y eso se está cumpliendo frente a nuestros ojos. El sistema iglesiero aquí en Puerto Rico está tambaleando. Están desesperados porque se acerca el final de su kiosco. Dios los va a dejar en vergüenza por tanto engaño, por tanta corrupción, por tanta inmoralidad, por tanto encubrimiento. Dios los va a dejar en vergüenza. Y se acerca el día. Hoy estaban alborotados porque les van a subir la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica. Cuando dinero tienen de los millones que recogen de diezmos y ofrendas, muchos de esos concilios, se les está cayendo el kiosco. Así mismo es, Lusitania, por tanto enriquecimiento. Y vamos a seguir. No nos vamos a detener. El pentecostalismo en Puerto Rico, el pentecostalismo en República Dominicana, el pentecostalismo en Cuba, en todas las áreas del Caribe, Centroamérica, Colombia. El pentecostalismo es un sincretismo. Es un sincretismo y nosotros lo vamos a seguir diciendo aquí. Aunque nos caigan arriba, vamos a decir esto. Y no vamos a detenernos. No nos vamos a detener. Espera un momentito que me salió algo acá. Saludamos a Raúl Soto que nos está viendo a través de Facebook. Y no nos vamos a detener. No nos va a detener. En estos momentos son las 10, van a ser las 10 de la noche. En estos precisos momentos hay un montón de supuestos pastores, de supuestos evangelistas, de supuestos hombres de Dios y mujeres de Dios que están engañando a la gente, haciéndoles creer en sus adivinaciones que ellos llaman profecías, en su balbuceo y disparates que ellos llaman lenguas, en sus sacudidas que ellos llaman danzar en el espíritu. Están engañando a mucha gente en estos precisos momentos. En estos precisos momentos, usted ve en las redes sociales, está choreto. Choreto. Están choreto. Y nosotros mencionamos aquí a algunos ahorita que están con sus altares mundiales de oración,
que están con sus iglesias en la calle, que se están lucrando de la fe, autopromocionándose ellos mismos, en vez de la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo se acerca. O sea, porque el tiempo se acerca, es por eso que nosotros estamos más comprometidos que nunca con seguir denunciando estas cosas. Mientras más se acerca ese día en el que el Señor le dirá a estos falsos profetas, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, nosotros vamos a seguir exponiendo y desenmascarando todas estas cosas. Lo que es la teología de la prosperidad, lo que es el dispensacionalismo, lo que es la teología del coaching, lo que es el yo declaro, la brujería del yo declaro, el fetichismo pentecostal, los judaizantes, los unicitarios, los testigos de Jehová, la idolatría católica romana, la ideología de género. Nosotros vamos a continuar batallando contra todas esas cosas. Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales de maldad. Eso es lo que nosotros estamos batallando. Cuando tú predicas la verdad, tú estás trastornando las tinieblas. Cuando tú estás presentando la verdad, la oscuridad tiembla, se estremece, se alborota el avispero. Por eso tenemos que seguir anunciando la verdad. Anunciando la verdad. Una y otra vez, aunque parezcamos un disco rayado, aunque parezcamos un cassette dañado, tenemos que seguir proclamando la verdad. A tiempo y fuera de tiempo. Hay que seguir exhortando, hay que seguir reprendiendo, hay que seguir aconsejando e instruyendo con toda paciencia y doctrina, como dice la palabra de Dios. Tenemos que seguir así. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Volvimos acá. Estamos aquí en una noche bastante calurosa y a la misma vez lluviosa. Hay mucha humedad aquí en mi casa. Mucha humedad porque está haciendo mucha calor y a la misma vez está lloviendo. Pero seguimos aquí con el favor de Dios, seguimos hacia adelante. Mañana vamos a tener noche de tertulia. No sé el tema que vamos a estar tocando, pero creo que vamos a estar retomando el tema de el tema alienígena, de demonios, de ángeles, toda esa cuestión. Vamos a estar explorando el tema de la demonología y de la angeleología. Y vamos a estar hablando acerca también de la Torre de Babel esta semana, y también vamos a estar hablando acerca del monte Hebrón. Vamos a ver si podemos conseguir información para desarrollar ese tema en esta semana, quizás el miércoles o el viernes, desarrollar el tema del monte Hebrón o de la Torre de Babel.
Vamos a ver si podemos hacer eso esta semana. Mañana vamos a estar en vivo en Noche de Tertulia. No sé por ahora qué tema vamos a estar tocando. Pero sí, vamos a seguir más o menos con la misma línea de pensamiento que llevamos en estos días. El pasado viernes pues estuvimos hablando con el hermano Alexander sobre fuego, unción y poder. Y hoy estamos hablando sobre los africanismos pentecostales en Puerto Rico en la tercera parte. De muchas partes que vienen de camino, porque esto no ha acabado, esto sigue y viene mucho en cantidad. Hay tela para cortar. Así que esto no ha acabado todavía. Ah, mira, acá nos dice que en Guaynabo está lloviendo también para allá. Ah, mira. Aquí hace una calor brutal, mano. Aquí uno se baña para porque rápido sale uno sudando. Vamos a leer algunos de los comentarios. Saludamos a Luis Correa, al pastor Miguel Bauzá, que están por ahí, Yolanda Vez, a Joseph Berríos. Saludamos a Joseph Berríos, que está por ahí. Buenas noches, Joseph. Lo mismo en Estados Unidos que en Puerto Rico, miren. Así es esto. Lamentablemente, igual es que así mismo es. La mayoría no se va a divorciar de esa herejía, se van a perder por blasfemar. El que detesta la verdad abraza la mentira. Así mismo es, Waleska. Así mismo es, Mariano, Mateo 7:21. Oh, sí, sí, tenemos, ahorita voy a poner el enlace, Alexander, de la tienda online. El hermano Alexander Torres está comenzando una tienda de online de camisas, t-shirts con mensajes cristianos, con vasos de acero inoxidable, con diseños gráficos o con mensajes cristianos y positivos. Así que yo voy a ir poniendo el enlace después del live para los que quieran acceder a la tienda del hermano Alexander Torres. Saludamos a Hernán Gutiérrez, que nos ve directamente desde Colombia. Wow. Un vicio emocional, así mismo, Mariano. El pentecostalismo hablan de Jesús como pueden tener el espíritu de Kundalini. El Kundalini es otra cosa, Carlos Alberto. El Kundalini es lo mismo de lo que estamos hablando acerca de los orishas, pero versión india. Es lo mismo. Perdón, es lo mismo. Saludamos a Elizabeth Aguilar, Dios le bendiga, buenas noches. Saludamos también a Jacobo Smith, buenas noches, Jacobo. Wow, lamentable esto. Me acaban de votar de mi iglesia por oponerme totalmente a estas herejías. Esto pasa, Elizabeth. No eres la primera que le ha pasado esto. Muchos hermanos han tenido esta situación cuando uno va a favor de la verdad. A veces tiene que pagar un precio de ser a veces excomulgado de una congregación, de ser de aislarte, que te aíslan. Pero tú tranquila y confía en el Señor y busca otro lugar donde se enseñe la palabra de Dios, o si puedes estar en tu hogar con tu familia, con un grupo de hermanos que compartan la misma visión en cuanto a la palabra de Dios, pues
Pero tranquila, Dios está contigo. O sea, cuando uno está con la verdad, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes? Confía en el Señor. Eh, pero, exacto, hay muchos que somos marginados por carismáticos, dice R. Joseph, ¿verdad? Los sueños del alma. ¿Qué sueños del alma? No entendí eso. El concepto adventista del sueño del alma es un disparate, es una herejía. Si se refiere al sueño del alma de los adventistas, es un disparate. Eh, Así mismo es, Cano. Jesucristo le va a reclamar a esos proclamados pastores por las ovejas extraviadas. Pero lo del sueño del alma, eso es del adventismo del séptimo día, que es una secta. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. El alma está consciente cuando muere. Buenas noches, pastor. Ventrílocuo. No. Pero ese es el tema que estuvimos desarrollando hoy. Y pronto vamos a una tercera parte, porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. ¿Sabes? Esto apenas comienza. Hoy he sudado aquí como loco. La humedad está tremenda aquí en casa. Mira, tengo 61% todavía. Ok, de hablar a través de gente para dar profecías y regañar a sus feligreses. No, muchas veces lo que vemos por ahí son esos shows. Es espectáculo, es manipulación. O sea, utilizan el nombre de Dios para manipular y engañar a la gente. Eso es la mayoría de las veces lo que vemos en los cultos pentecostales, neopentecostales, estos supuestos evangelistas que toman el nombre de Dios en vano, diciendo así me dice el Señor cuando el Señor no ha dicho nada, para adivinarle a la gente, porque eso es adivinación. Lo que vemos en los cultos pentecostales, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos es adivinación. Es adivinación, porque todo es el futuro, el futuro, el futuro. Y no siempre se cumplen las supuestas profecías. Algunas se cumplen, otras no. Pero las que no se cumplen no son de Dios. Y eso es lo mismo que pasa con la religión de la santería, que los orishá vienen teniendo la función, lo que hace el Espíritu Santo en el cristianismo, es lo que hacen los orishá en la santería y en las religiones yoruba. Shango, Oshun, Yemayá, Obatalá. Así mismo es, tú lo has dicho, Hernán. Hablan en nombre propio haciéndose pasar por Dios. Así mismo es. O algunos dicen, yo Jehová digo. Algunos, en vez de decir, así dice a Jehová, el Señor me dice esto. No, hay otros que llegan al nivel de decir, yo Jehová digo, tú mi siervo. Yo Jehová digo, como si fuera un medium. Como si fuera un canalizador. O sea, la brujería. Y mira, quiero mostrarle nuevamente a los que llegaron ahora. Yo quiero mostrarle una vez más, antes de terminar esta noche, para los que llegaron ahora, sobre los 4 puntos clave
dentro de la santería que vemos en el pentecostalismo puertorriqueño y también latinoamericano, ¿por qué no? Mira lo que dice aquí. Esto yo lo escribí hoy en la tarde. Mira esto, mira esto. Cuatro puntos clave para dentro de la santería que vemos en el pentecostalismo puertorriqueño. Primer punto, la adivinación. La adivinación, que esto viene siendo las personas que dicen, el Señor me dice, el Señor me dijo, el Señor te dice, el Espíritu Santo te dice. Y todo es una obsesión con predecir el futuro. Lo mismo pasa en las religiones de la santería, donde la adivinación es muy importante tanto para el santero como para el que practica esta religión. Segundo punto, la posesión. En la santería es muy importante ser poseído por los orishas, porque eso, a través de esas posesiones, es que reciben los mensajes de los orishas o de parte de Olodumare. Y en estas posesiones vemos trances, vemos convulsiones, igual que vemos en el pentecostalismo con las danzas en el espíritu. O cayó en bendición, como dicen los pentecostales. Mira, cayó en bendición. Urra, baisha la basenda la basaya. Urra, mamá, maquinda la maquirra, mamá, basenda la vira, basaya, para basenda la. Y pegan a hacer así. Pues eso es una posesión dentro del pentecostalismo. Eso es ser tomado por el espíritu, según ellos. Y lo vemos en la santería, también lo vemos en el pentecostalismo. El contacto divino. Creen que este tipo de cosas sirven como evidencia de que Dios está con ellos. En la santería o en las religiones yoruba, el danzar y esas cosas, el ser poseído, pues muestra que ellos tienen el favor de los orishas, el favor del dios de Olodum. Y en el pentecostalismo, pues caer en bendición, brincar y saltar, pues esa es la evidencia de que ellos tienen el Espíritu Santo, supuestamente. Que eso es un invento, eso es un disparate y una moronidad. Porque eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Cuarto punto, la transformación. Esta experiencia los hace creer que tienen una nueva dimensión espiritual. Creen que están en un nivel espiritual y que los que critican estas cosas pues son carnales, que no tienen el espíritu. Ellos sí tienen el espíritu porque ellos tienen esa supuesta dimensión espiritual. Asimismo, aquí hay un montón de adivinos. Babalú, Aye, Ecua. Ahí viene Jonathan PR. Vemos aquí al famoso defensor del pentecostalismo aquí en Puerto Rico, de la santería puertorriqueña disfrazada de pentecostalismo. No es adivinación. A mí me han dicho cuánto he hecho, he pedido a Dios sin decirle a nadie. ¿Cómo tú crees que es invento? Bueno, Jonathan PR, a ti te falta una cosa que se llama educarte. Tienes que educarte en el tema. Nosotros aquí hemos hablado, no estamos negando la veracidad de algunas ocasiones de que se manifiesta el don de profecía. Lo acabo de mencionar. Pero lo que vemos dentro de tu denominación es adivinación. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Lo que vemos en la mayoría de las iglesias pentecostales es adivinación. Adivinación. Y punto. Un culto donde todo gira en torno a una supuesta profecía en vez de a la escritura. Eso no es de Dios. Lo que debe ser lo central en un culto a Dios es la predicación de la palabra de Dios y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. No estar buscando profecías personales, ni adivinaciones, ni brincar y saltar, ni desórdenes, ni sugestión, ni trance, ni frenesí, ni nada de eso. Porque si tú vas al culto para eso, pues entonces tú no estás buscando a Dios en espíritu y en verdad. Tú lo que estás buscando es emocionalismo y satisfacer tus necesidades emocionales con erupciones emocionales y corporales.
Bueno, Boomer, pues no sé qué tiene que ver eso con sueños del alma, no sé, desconozco. Ese espíritu que no es el espíritu de Dios. Hay que desaprender para poder aprender. Amén, Lucas. Fueron los pentecostales los que se copiaron de los santeros. Esa es la realidad. Eso es lo que estuvimos hablando aquí en la noche de hoy. Y leímos bastante. Y esto no para. Esto no para porque luego el autor va a indagar un poco más en cuanto a lo que es el culto pentecostal y su similitud con la religiosidad africana, los yorubá, la santería, el vudú, cómo esto se intercala, cómo esto se interrelaciona. Walter Mercado. Cómo se mezclaron. Porque contra, mano. Si la verdad está frente a tus ojos, vamos a poner esto aquí. Si la verdad está frente a tus ojos, ¿por qué tú sigues oponiéndote a la verdad? ¿Por qué tú sigues oponiéndote a la verdad? La verdad está ahí. Tú sabes, nada podemos hacer en contra de la verdad, sino solo a favor de ella. O sea, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. O sea, si la verdad para ti es brincar, si la verdad para ti es saltar, es correr, es sacudirte, pues entonces esa verdad no es la verdad de la palabra de Dios. Si la verdad para ti es eso, eso no es de Dios. Esa es tu verdad, tu percepción de la verdad, pero no es la verdad de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios no vemos ese tipo de cosas, siendo evidencia del Espíritu Santo o siendo una manifestación del poder de Dios. Para nada. Nada que ver. Sí, tendrían que deconstruirse en cierta manera. Ese es un tema, un término muy utilizado en el mundo hoy en día, la deconstrucción. Pero me gusta más el de desaprender, el de desaprender. Comezón de oír. Jonathan, mira lo que dice, tú no sabes, en las iglesias predican más de la palabra de Dios mayormente. Eso es para cuando Dios decide hablar, pero tú no entiendes nada. Tú crees más en la psicología que en la palabra. ¿En serio? ¿En qué momento en la noche de hoy yo he estado hablando acerca de la psicología? Yo no he hablado de psicología esta noche. Esta noche hemos estado hablando sobre culturas, sobre religión, sobre las similitudes entre el pentecostalismo puertorriqueño y las religiones de origen africana, yorubá. Esto es la santería, el palo mayombe, el vudú, candomblé, umbandá, carimbo. Esas cosas estuvimos hablando hoy, mostrando cómo el culto pentecostal adaptó muchas de sus cosas en los cultos, en la adoración de esas otras religiones. La adivinación, el trance, lo que tú llamas danzar en el espíritu. Mira, Jonathan PR cree que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre después de la conversión.
Jonathan PR no sabe que esa definición de que el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda experiencia después de la conversión. Eso viene del metodismo de los movimientos de santidad, de perfección cristiana, que cambiaron el nombre de segunda bendición a ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando la Biblia menciona que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre en el nuevo nacimiento, en el momento en que tú eres nacido de nuevo, nacido de arriba, nacido del Espíritu y del agua. Cuando tú vienes a Cristo, tú eres sellado con el Espíritu Santo, eres bautizado con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no es una segunda experiencia posterior a la conversión, no. Forma parte de la misma conversión, de la misma regeneración. No hay dos bautismos, no hay una regeneración y luego un bautismo con el Espíritu Santo, no. La regeneración misma es el bautismo con el Espíritu Santo, porque en ese momento tú naces del Espíritu y del agua, así como fue profetizado en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Eso es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Pero como este muchacho no entiende, no estudia, no lee, no se educa, no se instruye, no busca información, pues opta por repetir los disparates del pentecostalismo y los conceptos errados del pentecostalismo. Y se cree que fuera del pentecostalismo es una iglesia bautista que habla en lengua, una iglesia evangélica allá, y ya, eso es el cristianismo. No sabe nada, nada acerca de lo que es el cristianismo en general. O sea, no sabe nada de lo que es el catolicismo copto, lo que es el catolicismo ortodoxo, las demás religiones cristianas que hay, denominaciones cristianas. ¿Sabe? El tipo no sabe nada de lo que está hablando y después viene a decir que uno no sabe nada. O sea, cuando vive en una burbuja, nosotros queremos que tú salgas de esa burbuja al mundo real. Ve que existe un mundo detrás de tu burbuja. Tienes que conocerlo. Amén. Solo el Espíritu de Dios podrá darle vista a Jonathan. El nuevo nacimiento. Saludamos a Jan Valdés, que nos dice, tienen una semejanza indiscutiblemente ambos cultos y no son casualidad. Importante, ya te lo dijiste, no son casualidades. Nada, no existen las casualidades. No existen las casualidades. Y por eso estamos aquí hablando esta noche. O sea, estamos aquí, son las 10:30 de la noche y les comparto algo. En esta noche, desde hace unos 20 minutos a media hora, está pasando un carro frente a mi casa. Ya trancaron la tienda y está pasando una y otra vez. Una y otra vez está pasando el mismo automóvil. Ya ha pasado unas 3 a 4 veces mientras yo estoy hablando aquí. ¿Será casualidad? No creo que sea casualidad, ya que la tienda fue cerrada y el carro va pasando lentamente y van observando hacia donde yo estoy. Así que no sé, pero nada, oren por nosotros, oren por nosotros. No sabemos qué mal estén tratando de planear contra nosotros, pero nosotros confiamos en el Señor y vamos a seguir mientras Dios nos dé vida, Dios nos dé salud y nos dé estas herramientas, estas plataformas para ir comunicando la verdad, para seguir haciéndolo. Eso es lo importante.
Amén. No, este es otro, Lucas, no sé. No sé quién es esa persona, pero pues la noche está lluviosa, está un poco oscuro afuera. Pero nada, voy a ir concluyendo la tertulia. Vamos a ir concluyendo la tertulia de esta noche. Gracias a todos los que estuvieron en sintonía. Esto no para aquí. Esto sigue. Nosotros seguimos hacia adelante con el favor de Dios. Y si el Señor lo permite, vamos a seguir hablando de estas cosas. Vamos a seguir denunciando el error, las herejías, la falsedad, el engaño, para el beneficio de las personas, para que Dios vaya abriendo los ojos, para que el Señor vaya abriendo los oídos y la verdad vaya calando en el corazón de las personas. Así que nada, voy dejándolos. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches y hasta la próxima mañana, si Dios lo permite. Muy buenas noches.